Hola amigos, amigas. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es la vida? Es una muy buena pregunta, pero me temo que tiene tantas respuestas como personas haya dispuestas a responderla. Filósofos de todos los colores se la han planteado, y científicos también. Algunos famosos como Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, que llegó incluso a escribir un libro entero para intentar responder a esa pregunta. Y aunque nos cueste definirla, nos resulta muy fácil identificarla. Hasta un alienígena se daría cuenta de qué seres están vivos y cuáles no en una furtiva visita a la Tierra. De hecho, cualquier extraterrestre inteligente que visite nuestro planeta podría constatar la multiplicidad de seres vivos que lo habitan. Seres vivos que en un estadio de fútbol van de la hierba que libera oxígeno en el campo hasta el hincha que libera adrenalina en la grada. Son tan diferentes, pero ambos tienen algo en común: la vida. Pero entonces, ¿qué es la vida? Sígueme y te cuento un cuento. Cuando el discípulo le preguntó a su maestro qué es la vida, éste, en lugar de darle una respuesta, le hizo a su vez una pregunta. Tú sabes distinguir un ser vivo de uno que no lo es, ¿cierto? Así es, maestro. Entonces pregúntate qué tienen en común todos los seres vivos y cuando tengas una respuesta, vuelve a mí. Al día siguiente el discípulo se reencontró con su maestro y le contó todos los factores que había juzgado comunes a todos los seres vivos. Todos nacen, maestro, generados por un ser vivo antecedente similar a ellos. Todos crecen, se mantienen vivos durante un tiempo, se reproducen acaso, dando lugar a otros seres descendientes, acaban envejeciendo y finalmente todos mueren. El maestro sonrió indulgentemente y le preguntó entonces: piensa en la llama de una vela. Nace de una llama que la antecede, crece y se mantiene. Puede quizá encender otras llamas y eventualmente se agota y muere. ¿Es viva la llama? Compartieron el silencio un momento y el discípulo partió siguiendo a una mariposa que volaba hacia el jardín, mientras el maestro se quedó pensando en las metamorfosis. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Definir la vida por su ciclo de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte podría llevarnos a considerar el fuego como un ser vivo. Y hasta es posible que los primeros humanos que llegaron a controlarlo pudieran considerarlo así, un animal que muerde. Pero nuestro conocimiento del mundo ha cambiado mucho desde entonces. Los maestros de hoy en día saben muchas cosas que los más sabios de nuestros ancestros ignoraban. Y pueden enseñarles a sus discípulos que además del ciclo de la vida de nuestro cuento, todos los seres vivos que habitan la Tierra, todos comparten otros muchos rasgos comunes, a pesar de su tremenda variedad. Por ejemplo, ahora sabemos que un ser humano, o una mariposa, o una cebolla, están formados por células vivas, que cada una de esas células, con alguna excepción como nuestros glóbulos rojos o las plaquetas, contienen ADN y ARN, ácidos nucleicos, que forman la base de nuestro genoma y contienen la información de qué somos y cómo funcionamos. Sí, el ADN, una especie de larguísimo código de barras biológico,
con las mismas letras de código para todos los seres vivos, pero con frases diferentes para cada uno. Todos compartimos abecedario genético, hasta los virus. Aunque los virus no están en la lista de seres vivos porque no pueden replicarse solos. Células con ADN y ARN es la marca de la vida, un común denominador que sugiere un origen común. Una ameba es una célula, pero un ser humano son alrededor de 30 billones de células. La mayor parte eritrocitos, glóbulos rojos. Y sí, cada una de esas células es un ser vivo, con su membrana celular y su código genético, y con su ciclo de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Algunas viven pocas horas, algunas decenas de años. Pero en todo caso, la megaurbe celular que somos está continuamente cambiando. Mi pasaporte dice que soy el mismo individuo que cuando me saqué el carnet de conducir a los 18 años, pero mis células no son las mismas. Yo cambio, tú cambias, la mariposa cambia. Vale, todo cambia. ¿Pero cuánto? ¿Podría un planeta sin vida sufrir los cambios necesarios para generarla? ¿Y qué cambios son esos? A ver, en el mundo mineral todo es más sencillo. Si en un charco se encuentran iones sodio con iones cloruro, se rodean unos de otros ordenadamente y en un tiempo relativamente corto, a medida que el agua del charco se evapora, se forman cristales cúbicos de cloruro sódico. Siempre cúbicos, siempre con un cloruro por cada ion sodio. Y cuando en un volcán se encuentran hierro y azufre, lo natural es que acaben formando pirita. Incluso minerales mucho más complejos, como la eudialita, cristalizan de forma predecible cuando los elementos que la forman se encuentran e interactúan. Sin embargo, si metemos en un reactor 65 kilos de oxígeno, 18 kilos y medio de carbono, 9 kilos y medio de hidrógeno, 3,2 kilos de nitrógeno, kilo y medio de calcio, 1 kilito de fósforo, 400 gramos de potasio, 300 de azufre, 200 de sodio y de cloro, 100 gramos de magnesio y lo que toque de otros oligoelementos, lo mezclamos todo bien y dejamos reaccionar al baño María. Pues no nos sale un humano de 100 kilos, obviamente. Y es que los seres vivos no cristalizan en un charco a partir de los elementos que los componen, ni se generan cosiendo piezas sueltas como intentó hacer Víctor Frankenstein, según nos contó Mary Shelley. No. Los humanos no sabemos sintetizar vida, todavía, y no es que no lo hayamos intentado. Busca, por ejemplo, los experimentos de Urey y Stanley Miller, o la teoría de Günther Wachthuizer, acerca del posible origen basado en hierro y azufre. Los humanos solo sabemos crear vida con vida, a partir de lo vivo. Por eso nuestra primitiva mente nos llevaría a pensar en la existencia de una primera mujer y un primer hombre sapiens, o de una primera gallina, o un primer huevo, o una primera célula viva. La podríamos llamar EVA, evolución de la vida ancestral, según sus siglas en español. Pero siglas aparte, ¿cómo se formó esa primera célula viva? ¿Cómo empezó la vida? Otra gran pregunta a la que no tenemos respuesta. Lo fácil es echar mano de un creador de todo lo visible y lo invisible, o postular que la primera célula llegó del espacio exterior a lomos de un meteorito. El problema es que en ambos casos la supuesta explicación es insatisfactoria y frustrante porque lo que hace es postergar la explicación del origen. En el caso de la panspermia, de digamos una bacteria extraterrestre, seguiríamos preguntándonos, ¿pero entonces cómo se generó? Y además tendríamos que preguntarnos, ¿y dónde? Y en el caso del creador, la pregunta sería, ¿quién creó al creador? ¡Qué lástima! Si alguien consiguiera crear vida, aunque fuese una sola célula a partir de productos químicos, podríamos quizá vislumbrar cómo emergió esa maravillosa propiedad en un mundo estéril. Pero de momento a lo más que han llegado los científicos es a introducir en una célula bacteriana una especie de genoma sintético mínimo que contiene los genes imprescindibles
para que la célula pueda vivir y reproducirse, pero aprovechando todos los elementos de la célula natural salvo el genoma. Hombre, pues perdona, pero en mi opinión eso se parece más a un trasplante de cerebro que a la creación de vida sintética. Total, que los sintetizadores de vida están bastante lejos de conseguir que un montón de sustancias químicas abióticas se organicen para formar una célula. Porque es que no se puede pretender que los compuestos químicos se organicen como si fueran miembros de una colla castellera, ¿no? O quizás sí. A ver, recapitulemos. Ya lo decíamos antes, metemos todos los elementos que componen un cuerpo humano en un reactor, agitamos, le damos un hervor. ¿Y cuál es la probabilidad de que se forme un cuerpo? Pues despreciable, ninguna, cero, nula. Tampoco saldría nada si el objetivo fuese producir una célula, claro. Y sin embargo, ¿cuál es la probabilidad de una pompa de jabón? ¿Cuál es la probabilidad de meter agua, aire y un montón de moléculas de detergente o jabón en una botella, agitar y que se formen pompas de jabón? Pues 100%. No puedes evitar que se formen. Se forman espontáneamente. Y además se parecen a lo que podría ser una membrana celular. A ver, me podríais decir con razón que he hecho trampa, que antes hablaba de elementos y para la pompa de jabón he usado compuestos, como las moléculas de agua o de surfactante o detergente. Pero no es una trampa, en realidad forma parte de mi relato. Un relato que trata de diseccionar las múltiples etapas evolutivas que la propia evolución del universo ha sufrido. Yo lo llamo metaevolución. Es un proceso que empieza desde el principio, desde el Big Bang, cuando no había ni soles, ni planetas, ni humanos conscientes, ni seres vivos, ni moléculas, pero tampoco átomos, ni núcleos, ni electrones, ni plasma. Solo simetría, si acaso, simetría absoluta. Los cosmólogos, que saben mucho de esto y tienen pruebas, nos dicen que nuestro universo empezó con el Big Bang hace 13.800 millones de años. Empezó expandiéndose tan rápidamente que no nos dio tiempo ni a sacarle una foto. Me explico. La imagen más antigua que tenemos de nuestro universo, la más lejana, es un retroselfie que nos hicimos en 1965 por Serendipia. No es una imagen de luz visible, la captaron dos astrónomos con su radiotelescopio y es un bonito fondo cósmico de radiación de microondas. Fue predicho antes de su descubrimiento experimental y se emitió en origen cuando el universo tenía solo unos 380.000 años, que parece mucho tiempo, pero es solo un 0,002% de su edad hasta hoy. El resplandor universal que creó ese fondo de microondas y que llena hoy todo el espacio de tenue radiación de microondas, vela nuestro horizonte y no deja que nuestros telescopios vean más allá, antes de ese momento. ¡Qué lástima! Pero si extrapolamos hacia atrás el universo en expansión que hemos detectado, toda la materia que lo compone hoy en día tuvo que estar mucho más concentrada y mucho más caliente en un estado inconcebible que al expandirse y empezar a enfriarse pudo permitir la existencia de plasmas primero, de electrones, neutrones y protones después, seguidos de átomos cuando las temperaturas fuesen suficientemente bajas, y de moléculas cuando los enlaces entre átomos fuesen estables. Y en ese maridaje de átomos para formar moléculas y en la danza de las moléculas para producir agregados moleculares, como la membrana iridiscente de la pompa de jabón, se pudieron dar los primeros pasos de evolución química hacia la emergencia de la vida. Porque en la tabla periódica hay de todo, pero cuando se trata de variedad molecular, hay un elemento que rompe todos los récords: el carbono.
El carbono es capaz de combinarse consigo mismo para dar lugar al diamante, o al grafito, o al grafeno, o a los nanotubos de carbono, o al fulereno de fórmula molecular C60. Y que tiene, por cierto, el C60 una forma idéntica a un balón de fútbol. Por cierto, a ver si los extraterrestres en nuestro campo de fútbol se van a pensar que el balón con sus pentágonos y sus hexágonos es un homenaje de los terrícolas al fulereno. Bueno, a lo que íbamos. Si el carbono tiene una variedad de combinaciones él solito, cuando se combina con su media docena de elementos amigos, ni te cuento. Simplemente carbono, hidrógeno y oxígeno forman tal cantidad de moléculas que nos las encontramos en todas partes. Agua, por supuesto, pero también el metano del gas natural o los hidrocarburos de nuestra gasolina, el alcohol, el asfalto, el azúcar o el almidón, la cera y la miel de las abejas, la acetona del quitasmaltes, la celulosa de las plantas, sí, el algodón, pero también la lignina, las ramitas y las hojas. Y en sintéticos, ya te digo, el polietileno, el poliéster, o sea, nuestros plásticos más comunes, sean en forma de botella o de camisa. Y para completar la ensalada de productos, pues el aceite y el vinagre. Todos esos productos, y muchos más por cierto, están formados solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en algún momento hay que parar y hemos parado en el vinagre. El vinagre es esencialmente ácido acético y agua. Y mira por dónde el ácido acético es un compuesto que forma parte del metabolismo celular. También el ácido pirúvico y el cítrico y el málico y el fumárico y el succínico. Pero a esos no nos los han presentado, ¿verdad? Todos ellos son carbono, hidrógeno y oxígeno enlazados de formas diferentes. Pero si además añadimos el nitrógeno a la terna para hacer un cuarteto elemental, entonces tendremos todos los aminoácidos y las proteínas y las bases púricas y pirimidínicas, y si metemos el fósforo podremos formular los nucleótidos, el ARN y el ADN, el ATP. Finalmente, si contamos con algo de azufre y del resto de oligoelementos, los incorporaríamos a todo tipo de enzimas y ya tendríamos todos los ladrillos esenciales para la vida. Pero para formar una casa los ladrillos tienen que organizarse en muros y paredes, y las paredes en cuartos, salas y pasillos. Del mismo modo, los elementos tienen que formar moléculas de complejidad creciente. Agua, ácido acético, glicina, que a su vez formen macromoléculas que puedan llegar a ser gigantes, como el ARN o las proteínas, y que además se relacionen entre sí para dar lugar a procesos metabólicos que permitan el crecimiento y a procesos de reproducción. Complicado. ¿Cómo podrían todas esas moléculas organizarse en estadios de complejidad creciente en ausencia de un ser organizador? Lo mínimo que necesitaría una célula para sacarse el carné de viva sería una membrana que la separase de su entorno y que le conferiría su individualidad. Y un material capaz de autorreplicarse y escindirse desde el interior que le aportaría trascendencia. Individualidad y trascendencia. Se dice pronto. Pero ¿cómo podría un material genético tipo ARN protegerse mediante una membrana celular de tipo fosfolipídico como la que forman nuestras células sin un buen químico que les diga a esas moléculas cómo se tienen que ordenar? Espera un momento, ¿la bolita de fosfolípidos esos no te recuerda una pompa de jabón? Que se forma sí o sí cuando se mezclan sus componentes. Pues sí. Y resulta que lo mismo ocurre cuando se disuelven moléculas de fosfolípidos en agua, que a una determinada concentración las moléculas se orientan y se autoorganizan formando micelas, o si la concentración es más grande, liposomas. Y esto ocurre porque cuando dos moléculas de surfactante o de fosfolípido se encuentran, la probabilidad de que se junten cabeza con cabeza o cabeza con cola no es 50-50. Las cabezas, que son polares e hidrofílicas, y las colas, que son hidrofóbicas, se acercan entre ellas por afinidad, formando una estructura que es más estable que una sopa de moléculas desordenadas.
Mira por dónde. Las débiles fuerzas electromagnéticas de los grupos moleculares inducen su autoorganización. Sí, las moléculas pueden llegar a autoorganizarse, aunque no sea con la fuerza de un sindicato francés de trabajadores del campo, sino con la sutileza y elegancia de una pompa de jabón. Miles de años, es decir, millones de años de maridaje entre elementos para formar moléculas y de baile entre moléculas para tejer macromoléculas, permiten muchas combinaciones fallidas hasta llegar, al parecer, a alguna situación en la que alguna molécula autorreplicante antecesora del ARN o del ADN se viera atrapada en una frágil micela de paredes fosfolipídicas y arrancara la propiedad emergente de la vida en nuestro planeta. Pero espera, en nuestro planeta o fuera de él, porque los adeptos a la teoría de la panspermia defienden que la vida se formó fuera y llovió sobre la Tierra su vida en algún tipo de meteoro. Y aunque nunca hemos detectado estructuras celulares en meteoritos o asteroides, sí hemos podido confirmar que algunos transportan una gran variedad de moléculas esenciales para la vida tal y como la conocemos. Por ejemplo, muy recientemente, en muestras traídas del asteroide Bennu, que fue un fragmento antiguo del primitivo sistema solar que se acercó a la Tierra en 2023, se ha confirmado la existencia de numerosas moléculas básicas para la vida. Entre otras, 14 de los 20 aminoácidos que nuestras células emplean para sintetizar proteínas, así como otros 19 aminoácidos que son poco comunes en los organismos vivos. En el asteroide también viajaban compuestos minerales ricos en azufre, carbono, fósforo, flúor y sodio. Y además las 5 bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN. Ojo, en el asteroide no había ADN ni ARN ni ningún tipo de célula. De modo que estos datos dan pistas, pero no acaban de responder a la gran pregunta. ¡Ay, qué lenta es la ciencia cuando quiere, ¿eh? Pero ¿qué le vamos a hacer? Con esa información, con esos componentes, la vida pudo haberse formado en la Tierra y o fuera de ella. Pues no sé, sí que siento no poder daros una respuesta mejor. Tendremos que seguir investigando el origen de la vida. Pero oye, ya que tenemos a los extraterrestres de visita en el campo de fútbol, podríamos preguntarles si están formados ellos mismos por células y si sus células tienen ARN y ADN, como las nuestras. Si fuese así, sabríamos que estos alienígenas serían nuestros primos lejanos. Hasta pronto.